Ya que hablamos de América Latina, estuvo en la Argentina el expresidente Lula da Silva. Escuchemos algunas de las cosas que dijo porque fueron realmente muy interesantes. En nuestro gobierno, por ejemplo, implantamos un programa que se llama ProUni, que permitió que más de 1.300.000 jóvenes brasileños y brasileñas de la periferia tuvieran acceso a la universidad. La iniciativa benefició a jóvenes de las capas más pobres de la sociedad, una buena parte de ellos, la primera generación de estudiantes universitarios de su familia. Me acuerdo que cuando creamos el programa ProUni, criticaban al gobierno diciendo que estábamos poniendo a los pobres en las universidades y estábamos entonces afectando el nivel de calidad de las universidades. 3 años más tarde, ya en la primera evaluación que se hizo por parte del Ministerio de Educación, en 15 áreas distintas, los mejores estudiantes eran los pobres de la periferia que estaban cursando la universidad. Cristina, hace 2 años y medio que salí de la presidencia. Y me puse a pensar que al salir de la presidencia, la prensa me dejaría tranquilo y no hablaría mal de mí. Y hoy la prensa sigue hablando mal de mí y de Dilma también. Me parece increíble que en ocasiones me da la impresión que nuestra prensa está exiliada dentro del propio país. Cuando uno lo critica, dicen que lo estamos atacando. Cuando ellos nos atacan, dicen que es democracia. Por criticar. No es posible así. Tú puedes estar segura, mi querida amiga. Yo sigo muy de cerca lo que sucede acá en Argentina. Sigo muy de cerca lo que sucede en Bolivia. Sigo muy de cerca lo que sucede en Venezuela. Porque nunca se me olvida la concreción de nuestra integración, que empezó exactamente con la reunión de 3 compañeros. De ellos solamente yo estoy vivo. Chávez y Kirchner ya se fueron, pero América Latina. De la misma manera que América Latina se acuerda de los artífices, de los héroes de su independencia, puedes estar segura que personas que hicieron lo que hicieron Kirchner y Chávez pueden morir. Su carne está enterrada, pero sus ideas están por ahí, circulando por toda América Latina. Creando inteligencia y conciencia en la mente de cada latinoamericano. Esta suerte de sistema que creamos no escrito, de resolver nuestros propios conflictos, de creer en nosotros mismos, surgió sin lugar a dudas con Néstor, con Hugo, con vos. El rol que te cupo a vos y a él, de derribar ese mito de la rivalidad brasilera-argentina que impedía que creciéramos juntos, pero que además servía a intereses que precisamente eran totalmente contrarios al crecimiento y al desarrollo de nuestros países. Y yo creo que ustedes quebraron esa valla, ese mito, esa leyenda, esa pretendida desunión o intereses contrapuestos que había entre Brasil y Argentina. Y yo creo que es muy importante que esto se siga manteniendo, lo charlábamos con Dilma el otro día, porque siempre existe la tentación
Y también existen los intereses que muchas veces juegan para desunir lo que hemos unido firmemente. Bueno, ayer, mejor dicho, le dieron además 8 doctorados honoris causa a Lula, que estuvo, como vemos, 2 días en el país, y estas imágenes que veíamos eran durante la inauguración de la Universidad de la Educación y el Trabajo. Ahora, yo estuve y realmente fue muy, muy emocionante, porque cuando hablaba de la educación, sobre todo, hay que recordar que Lula fue analfabeto hasta los 14 años, o sea, aprendió a leer y a escribir a los 14 años, y entonces habla con una emoción y con un conocimiento que realmente es conmovedor, lo que él subrayaba, además de esto, de decir, de dar estas cifras, ¿no? Que los 15 estudiantes más relevantes de este nuevo programa han sido chicos que vivían en la periferia. Él comentaba que lo único que se le pide, lo que ellos deben hacer como gobiernos, y lo único que se les pide es dar la misma oportunidad a todos, que cuando se le da la misma oportunidad a todos, entonces ya se quiebra el monopolio del conocimiento, que es lo mismo que el monopolio del poder. Ahora, lo que vos decís es casi como elemental. Sin embargo, hay muchos, incluso en nuestro país, que se oponen a estas universidades, que se burlan de estas universidades, de estas nuevas universidades nacionales, como que no tuvieran ningún significado porque no son las privadas tradicionales que miran permanentemente hacia Estados Unidos. Claro. Interesante lo que dijo Lula. No hay que tomarlo en forma literal, eso que vos decís. Cuando hay detrás de esa burla, lo que hay es eso, que siga la monopolización del conocimiento para mantener la monopolización del poder. Es una burla de clase, pero totalmente, un desprecio hacia lo que se llaman los sectores populares, que está muy representado en lo que dijo Lula recién. Hay toda una tarea para hacer que estaba marcando el discurso de Lula. Antes hablamos del tema de la integración europea y las dificultades y las grandes contradicciones que ha tenido la integración europea y las consecuencias que ha tenido. En el caso de América Latina, hoy se está hablando de una integración absolutamente diferente de la que fue la integración de los años 80, por ejemplo, con el primer Mercosur, un Mercosur totalmente comercial y prácticamente hecho con la letra escrita por las grandes multinacionales que buscaban esta área del mundo como un área de ventajas comerciales para sus propios intereses empresarios. Hoy se está hablando de esta integración social, se discute de educación, se discute de la forma de integración laboral, de cómo se busca la complementación y los proyectos en conjunto y no la competencia comercial entre un país y otro. Pero esto es una tarea todavía por realizar. Todavía el molde sigue siendo el mismo que se tuvo en los inicios en los 80. Claro, exactamente, un molde que es absolutamente comercial y que por eso todavía vivimos de la mano de los permanentes conflictos comerciales entre nuestros países, los planteos de Uruguay y si le conviene seguir en el Mercosur o le conviene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Estas cosas surgen justamente porque todavía no hay un modelo diferente en marcha que contemple justamente los intereses de cada uno de nuestros países con las particularidades que tiene cada país. También acercamos mucho la información, que esto también es parte del cambio. Hablamos mucho más de los países, por ejemplo, de América del Sur, de lo que hablábamos antes. Y si a veces, tantas veces lo hemos dicho acá, no nos da el tiempo para hablar de muchos otros temas de América del Sur que son importantes, como por ejemplo las sesiones, la inauguración de la nueva asamblea en Ecuador esta semana, donde al frente de la Asamblea Nacional hay una mujer de 29 años. Exacto. Y las dos vicepresidentas son mujeres. Alianza País tiene mayoría, esto es Rafael Correa, tiene una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, un tema que tal vez en el pasado ni siquiera se mencionaba y que hoy le prestamos mucho más atención y lo informamos. Por ahí hubiéramos estado más pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Pero por supuesto. Obama. Yo tengo tres noticias brevitas sobre América Latina. Una es que renunció el canciller Rafael Roncagliolo de Perú. Estamos viendo una avanzada de la derecha que tal vez en algún momento haya que hacer un informe sobre este tema, y lo reemplazó Ada Rivas. Después que el presidente Juan Manuel Santos ya anunció que se va a presentar a la reelección y que en Lima está reunido el UNASUR, específicamente el Consejo de Defensa Sudamericano, y que la información es que se ha reelegido frente al Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa a
Alfredo Forti. Te agrego una, que empresas privadas chilenas quieren exportar agua de los glaciares de la Patagonia chilena a Qatar. Embotellarla y exportarla. Sí, sí. Bueno, voy a dar, entonces vamos a ver quién es la incógnita de hoy. Nuestro personaje de hoy es Werner Herzog, fundador del denominado Nuevo Cine Alemán y uno de los principales cineastas europeos. Algunas de sus películas, como Aguirre, La ira de Dios o Fitzcarraldo, con su actor fetiche Klaus Kinski, terminaron por consagrarlo. Un gran cineasta.